Buenos días, mi nombre es Víctor Suárez, soy médico infectólogo, máster en salud pública y docente de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos. Y hoy día vamos a desarrollar el tema de diseños de investigación. En lo que son los estudios epidemiológicos tenemos dos grandes tipos de diseño, ¿no? Por un lado lo que son los estudios observacionales y por otro lado lo que son los estudios experimentales. Tienen una diferencia básica entre ellos, que es que en el estudio observacional, el investigador se va a dedicar a medir las variables que son motivo de ese estudio, pero no va a intervenir, a diferencia de los estudios experimentales, en donde sí va a intervenir el investigador. ¿A qué nos referimos? A que en los estudios observacionales, el investigador va a seleccionar sus variables y básicamente va a registrar lo que observa del comportamiento de esas variables. Nada más. En cambio, en los estudios experimentales, el investigador tiene una intervención que va a aplicar a un grupo de personas, de sujetos de estudio, para observar, esperar algún resultado en ellos. Por eso es que decimos que en este caso, en los estudios experimentales, el investigador sí interviene para poder obtener un efecto en un grupo seleccionado. Entonces, esa es básicamente la gran diferencia entre lo que son los estudios observacionales y lo que son los estudios experimentales. Ahora, hay varias clasificaciones de estos tipos de estudios al interior, tipos de estudios observacionales y tipos de estudios experimentales. Una de las más conocidas y la que usualmente utilizamos es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la que ustedes pueden ver ahí en esta tabla, en donde tenemos que los estudios observacionales se pueden dividir en dos grandes grupos, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Los estudios descriptivos, como dice su nombre, básicamente describen una variable, ¿no? Describen algo. En cambio, los estudios analíticos lo que buscan es que además de describir es establecer si es que hay alguna asociación entre dos o más variables. Y entre estos estudios analíticos tenemos varios tipos de estudios como son el estudio ecológico, el estudio transversal, el estudio caso-control y los estudios de cohortes, los cuales tienen algunas diferencias entre ellos que vamos a ir viendo poco a poco. Algunas cuestiones básicas es que, por ejemplo, los estudios ecológicos, como son parte de estos estudios analíticos, buscan que establecer una correlación entre algunas variables, pero su sujeto de estudio son las poblaciones, es decir, el estudio ecológico tiene comunidad de estudio, grupos de poblaciones, no individuos, a diferencia de los demás estudios que vamos a ver que sí, la unidad de medida es el individuo, ¿de acuerdo? Otra característica de estos estudios es que los transversales tienen como medida fundamental la prevalencia, ¿no? El medir la prevalencia de una variable en una población de estudio y luego otras variables adicionales para poder tratar de establecer alguna asociación, ¿no? En el estudio de casos y controles, básicamente es un estudio que tiene casos y población de referencia, que son pacientes, personas sanas, contra los cuales va a comparar la presencia de las variables de estudio. Y los estudios de cohorte son básicamente estudios de seguimiento, es decir, que vamos a seguir en el tiempo a estas personas para ver el comportamiento de una variable. En el caso de los estudios experimentales, el otro gran grupo de estudios, tenemos los que se conocen como los ensayos controlados randomizados o más popularmente conocidos como los ensayos clínicos y que se desarrollan en pacientes, ¿no? Son personas que tienen algún diagnóstico de una enfermedad y en los cuales vamos a probar alguna intervención terapéutica o diagnóstica para ver los resultados en estos pacientes. Otro tipo de estudio experimental vienen a ser los ensayos de campo, que a diferencia de los anteriores, básicamente se realizan en personas saludables. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con estos ensayos de campo es evaluar intervenciones preventivas. Y finalmente tenemos los ensayos comunitarios, que tienen como objeto de estudio ya no a los individuos, sino más bien a las comunidades, ¿no? Y donde van a evaluar básicamente intervenciones comunitarias, es decir, en un grupo de población se va a probar, en diferentes grupos de población se va a probar una intervención para ver su efecto, ¿no? Entonces la unidad de medida es totalmente diferente, son poblaciones a diferencia de otros que son individuos. Entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos tipos de estudios. Entonces, como les mencionábamos, dentro de los estudios observacionales, el primer grupo son los estudios descriptivos, que son los más sencillos, que como dice su nombre, buscan que describir una variable fundamentalmente, describir cómo ocurre en una población X, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos la descripción de la tasa de mortalidad materna en Suecia
O en la otra tabla que vemos cuál es la prevalencia de fumar o prevalencia de tabaquismo en hombres y mujeres en algunos países seleccionados, ¿no? Entonces estamos describiendo el comportamiento de una variable. Usualmente las fuentes de estos estudios son datos de rutina que se recogen en el trabajo diario, en los establecimientos de salud o en otras fuentes de información o en algunas encuestas puntuales que se pueden realizar para conocer el comportamiento de una variable. Entonces son el primer gran grupo de estudios, los descriptivos. Luego de ello vienen, recuerdan ustedes, los estudios analíticos, los que buscan que establecerse que hay alguna asociación entre dos o más variables. Dentro de estos estudios analíticos, el primer tipo de estudio que tenemos aquí son los estudios ecológicos, que como recordarán les mencionábamos, lo que busca es comparar variables entre poblaciones. Su objeto de estudio no son individuos, sino son poblaciones o grupos de personas, ¿no? Usualmente estos estudios se basan en datos que han sido colectados con otros propósitos, es decir, encuestas o datos de diferentes fuentes, pero que abarcan a la misma población y que luego los combinamos estos datos para poder describir el comportamiento de estas variables en una misma población, ¿no? Ahora, por el mismo hecho de que es estudios poblacionales, estoy estudiando la población como un todo, las conclusiones de estos estudios no se pueden inferir a un nivel individual, ¿sí? Por eso tienen una primera limitación estos estudios, que nos sirven sobre todo para tener un primer acercamiento a algo que el investigador ha observado, que le ha llamado la atención. Entonces, su primer acercamiento a este tema usualmente son los estudios ecológicos. Recordemos que todos estos tipos de estudios van a ir aumentando en el nivel de complejidad y de acuerdo al nivel de conocimiento que tengamos vamos a ir diseñando cada uno de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en esta pirámide progresiva de estudios, la primera vendría a ser los estudios ecológicos. Es así que, por ejemplo, vamos a ir siguiendo lo que fue el conocimiento sobre el efecto de la circuncisión en la infección por VIH. Estos son estudios que se han venido realizando desde fines de los años 80, inicio de los años 90, en donde algunos de los primeros estudios fueron justamente estos estudios ecológicos. Pues en este estudio lo que vemos es una evaluación sobre los patrones geográficos de la circuncisión masculina en África y su asociación con la seroprevalencia de VIH. Entonces, para este estudio recogieron datos de frecuencia de varones circuncidados y la frecuencia de infección por VIH también en estos varones, en estas poblaciones, y obtuvieron datos de 140 localidades procedentes de 41 países de África. Y con esos datos lograron construir un mapa de este tipo, en donde, si ustedes ven, están las dos variables que estábamos estudiando. Por un lado, la circuncisión. Entonces, vemos que las áreas sombreadas de estos países, estas que corresponden a las 141 comunidades estudiadas, las áreas sombreadas corresponden a comunidades en donde la circuncisión no es una práctica común, la circuncisión masculina. Y por otro lado vemos la otra variable que es la seroprevalencia de VIH, ¿no? Entonces, esto se corresponde con los puntos negros, en donde a mayor dimensión, a mayor diámetro de estos puntos negros, encontramos que es mayor la prevalencia. Entonces, si vemos este mapa, es fácil observar que en las áreas que están en color plomo, que se correlacionan con los países donde no se practica la circuncisión, se superponen con las áreas donde hay una mayor seroprevalencia de VIH, en contraste con las áreas donde sí se practica la circuncisión, que son las áreas en blanco, en donde la prevalencia de VIH es mucho más baja comparativamente, si prestan atención en cómo está distribuido estos puntos en el mapa de África, ¿no? Entonces, este es un primer hallazgo, una primera descripción que nos dice que, miren, parece que hay una distribución geográfica que coincide entre lo que es la prevalencia de VIH y la frecuencia de circuncisión en varones. Entonces, es posible que esta asociación a nivel poblacional que estamos viendo signifique que también haya una asociación a nivel individual y que de repente la circuncisión pueda convertirse en una práctica que proteja contra la infección por VIH. Entonces, otro tipo de estudio dentro de lo que son el grupo de los estudios analíticos vendría a ser los estudios transversales. ¿En qué se caracterizan los estudios transversales? En que tienen como principal objetivo medir la prevalencia de una variable, es decir, cuál es la frecuencia de una variable X en un grupo de estudio, ¿no? Con la prevalencia lo que vamos a medir son el número total de casos, tanto los casos nuevos como los antiguos, y vamos a hacer a través de esta medición, ¿no? A la par vamos a también juntar información de otras variables adicionales que puedan ser de interés, ¿no? Pero fundamentalmente lo que buscamos es medir la prevalencia de una enfermedad.
como es un estudio analítico que busca también medir asociaciones y estamos midiendo la prevalencia de una enfermedad y también podemos medir otras variables, podemos establecer si es que esta prevalencia está asociada a alguna de estas variables que también estamos midiendo concomitantemente, ¿no? Entonces, estamos midiendo al mismo tiempo tanto la variable principal como las variables de exposición. Entonces, como estos estudios tratan de buscar hacer una asociación, probablemente establezcamos que esta enfermedad tiene asociación con alguna de estas otras variables que estamos midiendo. Pero una limitación de este tipo de estudios es que no podemos establecer cuál es el primero. Recuerden que uno de los criterios de causalidad es la relación en el tiempo, en el cual significa que podamos establecer cuál de las dos variables ocurrió primero, ¿no? Si la variable que consideramos la causa ocurrió antes que la variable que consideramos la enfermedad. En este tipo de estudios que son transversales, hacemos la medición de las dos variables al mismo tiempo, por lo cual no podemos afirmar cuál ocurrió primero, por lo tanto no tenemos información suficiente para atribuir una causalidad, pero sí por lo menos para establecer que hay una asociación entre estas dos variables que estamos estudiando. Siguiendo con el ejemplo de la circuncisión, ya en los años 90 se desarrolló también un estudio de prevalencia para evaluar la prevalencia de VIH en una población y la frecuencia de circuncisión masculina también en esta misma población. Y entonces en este estudio lo que encontramos que en 837 hombres que fueron incluidos en el análisis, la prevalencia de VIH fue de 27%, ¿sí? Y cuando evaluamos lo que se refiere a la circuncisión, encontramos que la mayoría de los hombres no circuncidados tenían una alta prevalencia de VIH, es decir, los no circuncidados, el 71% de ellos tenían infección por VIH. En cambio, aquellos que que sí eran circuncidados tenían una prevalencia mucho más baja en ellos. Por tanto, cuando hacemos ya los análisis de relación causal, establecemos que sí hay una diferencia significativa entre ambos y vemos que sí, que hay una asociación probablemente protectora entre lo que es circuncisión y la infección por VIH. Pero como este es un estudio transversal, solamente podemos decir en este momento que hay una asociación entre ambas variables, ¿no? Porque hemos medido la prevalencia de VIH y al mismo tiempo hemos medido la frecuencia de circuncisión en este grupo, ¿no? Luego, otro tipo de estudio dentro del grupo de los estudios analíticos vienen a ser los estudios casos y control, en donde lo que tenemos es un grupo de pacientes con una enfermedad X que estamos estudiando y un grupo control que vienen a ser pacientes que no tienen, o personas saludables, pero que no tienen fundamentalmente la enfermedad que estamos estudiando. Los dos grupos se parecen entre sí, tanto en las variables que hemos definido como edad, raza, sexo, y se diferencian básicamente en lo que es la presencia o la ausencia de la enfermedad, en ser casos o ser controles, ¿no? Por eso se le llama estudios de casos y control. Un problema de estos estudios es que a veces es difícil seleccionar los controles por la escasez de estos y por lo que tenemos que aparearlos, buscar que estos controles se parezcan lo más posible a nuestros casos, a excepción de que no tengan la enfermedad, ¿no? Lo que vamos a evaluar en estos estudios es la exposición que pueden tener a una posible causa, un posible factor asociado a la enfermedad en estudio, ¿no? El problema es que como vamos a ver retrospectivamente esa posible asociación a una variable, esta medición puede tener algunos sesgos. En este gráfico podemos entender un poco mejor este tipo de diseños, ¿no? De una población de estudio vamos a obtener lo que son los casos, que vienen a ser las personas con enfermedad, y por otro lado vamos a tener a los controles, que son personas muy similares a los casos, pero que no tienen la enfermedad. Y en estos dos grupos, tanto los casos como los controles, vamos a investigar si están expuestos o no expuestos a la variable de interés, al factor de riesgo que quiero evaluar. Y usualmente eso lo hacemos a través de cuestionarios o algún otro tipo de medición. Pero como se dan cuenta ustedes, la dirección de la investigación es hacia atrás. O sea, yo tengo acá ahora mis casos y mis controles y quiero ver si tienen el antecedente de exposición. Por tanto, decimos que la dirección de la investigación va en sentido contrario a la línea del tiempo. Para ejemplificar un poco esto, tomemos el ejemplo clásico del tabaquismo, ¿no? Ahora ya es conocido la asociación que hay entre tabaquismo y cáncer de pulmón, pero esta asociación fue definida precisamente a través de estos estudios de investigación. Uno de los primeros estudios fue precisamente un estudio de casos sin control, en el cual seleccionaron a pacientes con cáncer de pulmón y pacientes que no tenían cáncer de pulmón, es decir, el grupo de casos y el grupo de control. Ambas poblaciones muy similares entre sí, con la diferencia que uno tenía cáncer de pulmón y el otro no tenía cáncer de pulmón. Y cuando se investigó el antecedente de tabaquismo, se encontró que los pacientes con cáncer de pulmón, es decir, los casos,
tenían una mayor frecuencia de consumo de tabaco que aquellos controles, que eran personas sanas que no tenían cáncer de pulmón, que no consumían tabaquismo. Entonces, con este primer estudio se estableció que sí, que había una asociación entre el consumo de tabaco y cáncer de pulmón, ¿no? Siguiendo igualmente con nuestro ejemplo de circuncisión, ya habíamos hecho un estudio ecológico que nos dio una primera pista de que existía una relación a nivel poblacional entre circuncisión y infección por VIH. Luego hicimos un estudio transversal donde nos confirmó que sí, que a nivel individual también existía una asociación entre circuncisión y infección por VIH. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es hacer un estudio casos y control. Entonces en Costa de Marfil, también en los años 90, se hizo un estudio de este tipo, casos y control. ¿Quiénes eran los casos? Los pacientes con VIH positivo, y los controles eran las personas con VIH negativo, es decir, no infectados. Ambas poblaciones muy similares entre sí, con la diferencia que los casos infectados y los controles no infectados por VIH. Y en ellos se investigó si es que había el antecedente de circuncisión. Y como pueden ver ahí, la frecuencia de circuncisión en ambos grupos fue totalmente diferente. Mientras que el 15% de los pacientes con VIH no habían sido circuncidados, en cambio en el grupo control, que eran VIH negativos, solamente el 8% tenía el antecedente de no haber sido circuncidado, y esta asociación era estadísticamente significativa. Es decir, teníamos a la circuncisión como un factor de riesgo de protección, en este caso, porque la circuncisión se puede comparar con un factor de protección para lo que es la infección por VIH. El otro tipo de estudio vienen a ser los estudios de cohorte. En los estudios de cohorte tenemos dos grupos, un grupo que está expuesto a un factor de riesgo y otro grupo que no está expuesto a este factor de riesgo. Y como recordarán, dijimos que la principal característica de los estudios de cohorte es el seguimiento. Entonces tengo a dos grupos, un expuesto y otro no expuesto, y lo que voy a hacer es seguirlos en el tiempo para evaluar la ocurrencia de la enfermedad, ¿no?, en los dos grupos. Entonces, lo que yo voy a medir principalmente acá es la incidencia de la enfermedad. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto y cuál es la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto al factor de riesgo que yo estoy estudiando, ¿no? Como en este caso sí hay un seguimiento en el tiempo y sí sé cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después, entonces sí los estudios de cohorte me pueden abonar hacia una hipótesis de causalidad, porque puedo decir cuál fue primero y cuál fue el después. En este gráfico podemos observar un poco cómo ocurre este diseño de investigación de los estudios de cohorte, en donde la dirección de la investigación sí coincide con la línea de tiempo. Entonces, tenemos personas que no tienen la enfermedad y los separamos en dos grupos muy similares entre sí, con la diferencia que uno está expuesto a mi factor de riesgo y el otro grupo que no está expuesto al factor de riesgo, y los sigo en el tiempo para medir la incidencia de la enfermedad en ambos grupos. Recordando el ejemplo de tabaquismo, recuerdan que se había hecho primero un estudio de casos y control para medir la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Luego de esos hallazgos se procedió a hacer un estudio de cohorte de tabaquismo y cáncer de pulmón. En este caso lo que se hizo fue primero seleccionar un grupo de pacientes que practicaban regularmente el tabaquismo y otro grupo que no fumaba, que no practicaba el tabaquismo. Y luego lo siguieron por un periodo de tiempo para ver la incidencia de cáncer de pulmón en ambos grupos. Y lo que encontraron fue que efectivamente en aquellos expuestos, aquellos que fumaban, aquellos que practicaban el tabaquismo, había una incidencia de cáncer de pulmón mucho mayor que en aquellos que no fumaban, que no estaban expuestos al tabaquismo, lo cual abonó a la hipótesis causal de la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Siguiendo con el ejemplo también de circuncisión masculina, ya teniendo claro de que había una relación entre circuncisión y la infección por VIH, el siguiente paso era saber si es que podíamos establecer una relación temporal entre estas dos variables, si es que la circuncisión era primero y luego la infección por VIH. Entonces se diseñó un estudio de cohortes en el año 2000 y en el cual se midió la incidencia de VIH y se estratificó por estado de circuncisión. Entonces el primer grupo, la primera cohorte, consiste de hombres VIH negativos que están circuncidados, y el otro grupo corresponde a hombres VIH negativos que no están circuncidados, ¿sí? Entonces, un grupo está expuesto, ¿no?, circuncidado, y el otro grupo que no está expuesto, que vienen a ser no circuncidados. Entonces, lo que observamos fue que la incidencia de VIH en ambos grupos, después del seguimiento, fue bastante diferente. Entonces, en el grupo de los circuncidados, la incidencia de VIH fue de 1.1 por cada 100 pacientes año.
En cambio, en el grupo que fue no circuncidado, la incidencia de VIH, el número de casos nuevos, fue de 1.8 por cada 100 pacientes año. Es decir, hay una mayor incidencia en aquellos pacientes que no son circuncidados. Entonces, la circuncisión podría tener un efecto protector contra la infección por VIH, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos más evidencia, más sólida para establecer esta asociación entre estas dos variables, ¿no? Entonces ya hemos revisado todos los tipos de estudios observacionales. Es importante de repente mencionar algunas características importantes que los puedan diferenciar entre ellos. Uno, que los estudios ecológicos y los estudios casos control nos ayudan sobre todo para lo que es investigación de enfermedades raras, ¿no? Enfermedades poco frecuentes de encontrar, a veces a través de un estudio ecológico que ya recoge información acumulada de bastante tiempo, puede ser más fácil para poder medir estas enfermedades raras, ¿no? Pero cuando quiero investigar causas raras, me puede ser más útil un estudio de cohortes porque tengo identificado a estos pacientes con esas causas raras y es más fácil seguirlos en el tiempo que luego buscar retrospectivamente más bien estas causas raras, ¿no? Ahora, si quiero evaluar múltiples consecuencias de una causa, más útiles obviamente van a ser los estudios de cohortes, porque un grupo que está expuesto a un factor de riesgo, al hacerle seguimiento en el tiempo, puedo medir no solo una consecuencia, sino varias posibles consecuencias asociadas a ese factor de riesgo, ¿no? También cuando hablamos de múltiples exposiciones determinantes, más bien me sería útil un estudio de casos y control, porque yo tengo a una persona ya con la enfermedad y puedo investigar hacia atrás varias exposiciones y establecer cuáles tienen exposición. En realidad, en lugar de una sola, puedo investigar por varias variables que sean posibles factores de riesgo, ¿no? Si quiero establecer si hay una relación en el tiempo, como ya explicamos, obviamente la mejor elección son los estudios de cohortes, ¿sí? Porque van a hacer un seguimiento y van a medir la incidencia, o sea, la ocurrencia de casos nuevos, ¿sí? Y por eso cuando queremos medir incidencia también son los estudios de cohorte los más útiles. Si queremos investigar enfermedades que tienen largos periodos de latencia, o sea, tienen mucho tiempo, demoran mucho tiempo para que ocurra la enfermedad, obviamente si hago un estudio de cohorte va a ser muy problemático porque se va a prolongar demasiado mi estudio. Entonces voy a tener que usar un estudio que mire hacia atrás. En este caso, los estudios casos control. Otras ventajas y desventajas que tienen estos estudios también se refiere a algunos tipos de sesgos. En lo que se refiere a sesgos de selección, o sea, limitaciones sistemáticas o errores sistemáticos que pueda tener en seleccionar los pacientes, puede ser más frecuente en los estudios casos y control porque voy a tener probablemente problemas en seleccionar un control adecuado para mi caso, ¿no? Sesgo de memoria, es decir, la capacidad que tengan los pacientes, los sujetos de estudio en recordar los antecedentes de exposición a un factor de riesgo. Obviamente los estudios transversales de casos control son los que van a tener más problemas de este tipo porque básicamente en eso se investiga sobre la base del recuerdo del paciente, ¿no? Si él recuerda la exposición a la variable que estamos investigando. Problemas de pérdida de seguimiento obviamente es más frecuente con los estudios de cohorte porque mientras más largo sea el seguimiento, más probabilidad de que yo pierda a mis pacientes en el tiempo que ellos abandonen por diferentes causas, ¿no? En lo que se refiere a la confusión, es decir, que puedan haber otras variables no identificadas que interfieran sobre la asociación que estamos estudiando de dos variables, en los estudios ecológicos es más probable porque como estamos evaluando poblaciones en general, es posible que hayan otras variables no medidas que estén incidiendo sobre la medición de estas variables, ¿no? y pueden interferir en la posible asociación que estamos encontrando en ese estudio. Sobre el tiempo requerido para cerrar las investigaciones, obviamente el estudio de cohortes que involucra un seguimiento es el que más periodo de seguimiento necesita, ¿no? El que más tiempo requiere para realizarse. Y costos, obviamente también el estudio de cohortes es el que más cuesta por el tiempo de seguimiento que tenemos que aplicar. Entonces pasemos ahora a los estudios experimentales, ¿no? Recuerdan, los estudios experimentales teníamos un primer grupo que se llamaban los ensayos controlados randomizados, más conocidos como ensayos clínicos, ¿no? Se les llama controlados porque usualmente tenemos un grupo experimental que es el que recibe la intervención y se le compara contra un grupo control que no recibe la intervención, entonces se le llaman controlados. Y son randomizados porque de forma aleatoria, o sea, randomizada, se asignan los pacientes para el grupo experimental o para el grupo control, ¿sí? Y estos tipos de ensayos básicamente nos sirven siempre para evaluar intervenciones preventivas, pero mayormente intervenciones terapéuticas, ¿no?
Y usualmente los pacientes tienen características comparables, es decir, los pacientes que van al grupo experimental o los que van al grupo control también son similares. La única diferencia entre ellos es que uno recibe la intervención y el otro no. Y para asegurar esa similitud es fundamental que haya una buena randomización, una buena asignación aleatoria de los pacientes a ambos grupos. En este gráfico podemos ver también ver el diseño rápido de cómo se hacen estos tipos de estudios de ensayos controlados randomizados. Tenemos una población donde se van a extraer a los pacientes, donde vamos a tener la muestra, y de esta muestra un grupo de pacientes va a ir a la intervención experimental y otro grupo va a ir a la intervención de comparación. Lo vamos a ir en el tiempo y vamos a ver si mejoran o no mejoran, si se curan o no a la enfermedad que está siendo motivo de estudio y ver si funciona o no mi intervención experimental, que puede ser un medicamento o algún otro tipo de intervención. Como ejemplo tenemos este estudio sobre la reducción de la transmisión materno-fetal del virus del VIH con el tratamiento de sidobudina. Este es un estudio precursor de los años 90, que fue el primer estudio que demostró que la infección por VIH a través de transmisión materno-fetal se podía reducir significativamente con el uso de antirretrovirales. En ese momento el primer medicamento que se demostró que podía tener este efecto fue la sidobudina. Y entonces a gestantes infectadas por VIH se les asignó aleatoriamente a un grupo que recibió placebo y al grupo que recibió la intervención experimental, que era la sidobudina. Y luego se siguió a los neonatos después del parto y se encontró que la infección por VIH en los neonatos luego en el grupo placebo fue de 25%, mientras que en el grupo experimental que recibió la sidobudina fue de solamente el 8%. Es decir, había una reducción significativa en la infección por VIH en los pacientes, en las madres gestantes que recibían sidobudina, ¿no? Y esto permitió con este estudio que el tratamiento antirretroviral se implementara como una política en las madres gestantes con infección por VIH. El otro tipo de estudio experimental que hemos hablado se refiere a los ensayos de campo, que como recordarán mencionábamos que se aplican básicamente en personas sanas, personas saludables. ¿Por qué? Porque a través de estos ensayos de campo lo que buscamos es evaluar intervenciones preventivas, es decir, son efectivas en reducir la ocurrencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, como todo estudio experimental, también la randomización es importante, ¿no? Tenemos la muestra y los pacientes o las personas saludables, en este caso, se asignan aleatoriamente a la intervención experimental preventiva o van al grupo placebo o el grupo control. Igual en este gráfico podemos ver el diseño de este tipo de estudios, que es muy similar al de los ensayos clínicos, sino que la diferencia fundamental es que son personas saludables. Entonces se asigna aleatoriamente el grupo que va a la intervención preventiva y el grupo que va al control, ¿no? Y vemos luego en ambos grupos cuál es la incidencia de la enfermedad para comparar si fue eficaz o no mi intervención preventiva. Siguiendo con el ejemplo de circuncisión masculina, ya los estudios observacionales habían demostrado que sí, efectivamente había una asociación entre la circuncisión masculina y la infección por VIH. O sea, pacientes que habían sido circuncidados tenían menos riesgo de infección por VIH. Pero como se quería evaluar esta intervención para convertirlo en una política de salud, era necesario hacer un estudio experimental para poder confirmar que esta era una intervención preventiva eficaz. O sea, el nivel más alto de evidencia que vienen a ser los ensayos, ¿no? Los estudios experimentales. Y entonces se realizó este ensayo clínico de circuncisión masculina para prevención de VIH en hombres en Uganda, un ensayo randomizado. Y se tomó en este caso a pacientes no VIH y se les asignó aleatoriamente a circuncisión voluntaria y a no circuncisión, ¿no? O sea, se les ofrecía a este grupo la circuncisión voluntariamente y los que accedían entraban al estudio. Y a este grupo no se le ofrecía la circuncisión y a ambos grupos se les siguió por un periodo de tiempo para ver cuál era la incidencia de VIH en ambos grupos, ¿no? Y en esta tabla podemos ver el efecto final de la intervención. Entonces, en el grupo de intervención, la incidencia acumulativa luego de 24 meses de seguimiento fue de 0.66, es decir, en el grupo que recibió la circuncisión, versus 1.33 en el grupo control. Eso significa que aproximadamente el 50, con la incidencia, con la intervención de la circuncisión se logra reducir en un 50% el riesgo de infección por VIH, con lo cual demostramos que esta era una intervención eficaz en prevenir la infección. Después de haber hecho todos estos estudios,
vemos cómo la investigación se convierte en una política. Es ahora una política utilizada por la OMS, que está ya normada, recomendada claramente como una intervención para la circuncisión masculina voluntaria. Actualmente hay 14 millones de personas que han recibido la intervención de circuncisión voluntaria en 14 países, logrando efectos importantes en la reducción de la infección por VIH. Entonces vemos cómo la investigación termina convirtiéndose en una política, ¿no? Finalmente tenemos los ensayos comunitarios, que a diferencia de los otros estudios que se realizan en individuos, en este caso se realizan en comunidades, ¿no? Yo selecciono aleatoriamente a las comunidades y las asigno a un brazo con la intervención o a otro brazo que vendría a ser el grupo control, ¿no? Obviamente la randomización es un poco difícil y también es posible la contaminación, ¿no? Que al ser comunidades, ambas comunidades finalmente terminan siendo expuestas al grupo de intervención, ¿no? Este es simplemente un modelo de estudio en el cual se evaluó una intervención educativa para tuberculosis, en donde se tomaron 32 comunidades y estas fueron asignadas aleatoriamente a un brazo u otro brazo. En este caso, 12 comunidades fueron asignadas al grupo de intervención y 20 comunidades fueron asignadas al grupo control. Es decir, no asignamos individuos, sino comunidades, ¿no? Las cuales han sido randomizadas. No los individuos, sino las comunidades, ¿no? Esa es la gran diferencia con los estudios, con los demás estudios, ¿no? En este caso de estudios comunitarios, ¿okay? Entonces, finalmente, ¿qué tipo de preguntas me responden estos diferentes estudios epidemiológicos, ¿no? Los estudios descriptivos que recuerdan ustedes son los que hacen simplemente la descripción del comportamiento de una variable. Básicamente responden a la pregunta de cuál es la frecuencia de la enfermedad, ¿no? O sea, tratan de escribir esta enfermedad en tiempo, espacio y lugar, ¿no? Son preguntas sencillas. En cambio, los estudios analíticos que recuerdan ustedes, decíamos que buscaban que establecer una asociación entre dos variables, tratan de responder a la pregunta de por qué esta persona tiene esta enfermedad. Entonces trata de explorar las posibles causas de las enfermedades que estamos estudiando, ¿sí? En cambio, los estudios experimentales, ¿no? Los que evalúan una intervención, que es un nivel más alto de evidencia, que tenemos ensayos clínicos, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios, buscan que responder a cuál es el efecto de la intervención X en la salud de una población o en la salud de un grupo de individuos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esta intervención? Entonces, estos tipos de estudios son muy útiles para poder elaborar guías de práctica clínica o políticas en salud pública para intervenciones para reducir la incidencia de enfermedades, ¿no? Podemos, a través de este tipo de estudios, evaluar medicamentos, vacunas, medidas preventivas, etcétera, ¿no? Entonces, cada tipo de estudio tiene su importancia, cada uno de ellos responde a una pregunta y también dependiendo del nivel de conocimiento en el cual nos encontremos sobre un tema es que vamos a ir diseñando el tipo de estudio correspondiente. Si vemos el ejemplo de circuncisión, no es que los investigadores hayan ido directamente a un estudio experimental para evaluar si la circuncisión prevenía contra la infección por el VIH, sino que en sus inicios primero tuvieron que haber estudios exploratorios, en este caso estudios ecológicos, luego estudios transversales y así sucesivamente, hasta que se fue acumulando más evidencia para luego ir finalmente a un estudio experimental que demuestre la eficacia de esta intervención para luego llegar a la política, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso cuando diseñamos o elegimos un tipo de estudio para nuestra investigación. Muy bien, eso es lo que yo les quería contar en esta oportunidad y muchas gracias.